Buenas noches.
Profe, yo, qué pena con el ruido del fondo. Soy Fanny, buenas noches, qué pena. Buenas noches. Profe, o sea, yo estoy haciendo la línea de tiempo y le iba a preguntar, o sea, los movimientos que ha agregado a la línea de tiempo son pues, desde el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, el Cubismo, el Impresionismo y pues hasta principios del Romanticismo. No sé si me falta Pero algo más cubismo o... no, o sea, cubismo no va, ¿eh? El Ah, cubismo no pues tiene nada que ver con... El cubismo no tiene nada que ver con el periodo que hemos visto, o sea, eso es de historia del arte 3. pues es que como en la línea de tiempo que tú pusiste en el Drive, Mm. aparecía ahí cubismo, entonces pues me estaba guiando No, de no, no, eso, no, pero no, listo, no, yo profe. les puse que era un ejemplo, yo les puse luego los periodos que va al Renacimiento, o sea, desde el 480 580 italiano y el Renacimiento, de la expansión del Renacimiento en, en los demás países de Europa, ¿de acuerdo? Sucesivamente tenemos que después del Renacimiento viene el manierismo, ¿se acuerdan? Y sucesivamente al manierismo tenemos qué cosa, tenemos esa respuesta de lo que sería el barroco. Sucesivamente del barroco viene qué cosa, el rococó, y sucesivamente al rococó tenemos qué cosa, tenemos el neoclasicismo, ¿cierto? O clasicismo, por decirlo así, para pasar a qué cosa, a una etapa inicial del romanticismo. O sea, son solamente esas. Lo que yo les puse en el Google Drive, si se dan cuenta en la parte escrita, son estos periodos. Pero las imágenes que aparecen ahí, o sea, en el aula aparece ahí, pero en el aula, eh, en el aula, pero en el Google Drive, yo puse pues esas imágenes ahí de guía, como les dije, es una guía, o sea, no es que vamos a meter el cubismo dentro de... Es un ejemplo, ¿no? No es que vamos a meter el cubismo dentro de un periodo que sucedió unos cuantos siglos antes de lo que está, o sea, de lo que es el cubismo, ¿no? Entonces, atención en eso, que son esa línea de tiempo. Ok, profe, entonces sería Renacimiento, manierismo, Ah, Barroco, se los, Rococó y... se los escribo acá, miren. Renacimiento, ¿ok? Se da en Italia, Italia, como la expansión en el resto del mundo, ¿no? O Europa, mejor dicho. Luego tenemos el manierismo, luego tenemos barroco, luego tenemos rococó, luego tenemos clasicismo o neoclasicismo y pasamos a qué cosa, al periodo inicial del romanticismo. Estos serían los elementos que tenemos para realizar la línea de tiempo. Y recuerden que debemos poner sobre esa línea de tiempo, debemos poner los factores sociales, económicos, científicos, culturales, todo lo que ha sucedido en esos periodos que son lo que influenciaron en gran parte del arte, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con este documento y luego iniciamos con nuestros videitos bastante interesantes y creo que les va a servir mucho. De nada, con gusto. Bueno, entonces pasábamos de que habíamos quedado de que estábamos en el color, ¿cierto? Entonces el color se relaciona, no te preocupes, el color se relaciona con nuestras emociones, perdón. Existen dos teorías en el estudio del color. El color, luz, Isaac Newton descubrió que la luz se compone de longitudes de ondas separadas
que se perciben como rayos cuando se refractan a través de un prisma en una superficie, revelando 7 colores distintos, correspondiente a los 7 colores del arco iris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. El color pigmento en la paleta del pintor. Los colores están formados por pigmentos, colorantes o procedentes de tierras, minerales o sustratos vegetales o animales, y aglutinante, que disuelto en el pigmento permite las mezclas de los colores y la adhesión al soporte. Antes de que se me vaya la paloma, chicos, les quiero recordar una cosa, les quiero decir una cosa. Es fundamental que veamos, a ver, esta película, El nombre de la rosa. ¿Listo? La película está completa en YouTube, ¿de acuerdo? En español. Es bastante interesante. Entonces es sumamente obligatorio verla. Está en muy buena calidad. Está en español latino. Entonces mejor todavía. Eh, es obligatorio verla porque les voy a hacer preguntas sobre esta película, ¿de acuerdo? Entonces los invito a buscarla sobre YouTube, El nombre de la rosa. Bueno, vamos a continuar entonces. Colorantes procedentes de tierras, minerales o sustratos vegetales o animales, y aglutinante que disuelta en el pigmento permite las mezclas de los colores y la adhesión al soporte. Esta alquimia del color, antes de que llegara el lienzo como herramienta principal de los cuadros, era bastante fuerte porque se tenía que aplicar las maderas, ¿no? La madera tenía que tener todo un tratamiento para sucesivamente ser pintada, y la madera sabemos que absorbe bastante pintura, eh, y luego con el tiempo pues va teniendo deformaciones, absorbe humedad, se deforma, se dobla, con el calor se contrae, se expande, con el frío lo mismo, se contrae y se expande. Entonces era un tratamiento bastante intenso. Luego de sucesivamente con el lienzo, pues el lienzo es menos susceptible a las temperaturas, pues sí sufre todavía las temperaturas, pero permite hacer cuadros más grandes y permite transportarlos mejor y permite aplicar otros elementos. Antiguamente se tenía que poner una especie de betún sobre las maderas para que la pintura, digamos, tuviera un poco de elasticidad, el betún sobre la madera, y de esta manera pues pudiera resistir un poco más. Luego el lienzo, pues bueno, llegó y sucesivamente en vez de esos betunes se aplica ahora sobre el lienzo. Normalmente cuando lo trabajan en manera clásica, se trabaja con unas colas de animal. Sí, por ejemplo, sobre el lienzo se aplica muchas veces, los artistas clásicos aplican cola de conejo, que es una especie de cola hecha con partes también, sea con partes de conejo, por decir así, o cola de pescado también, con la misma queratina del animal, ¿no? O sea, o la misma, la cola del pescado, o sea, elementos que se usan, eso hacen como una especie de gelatina de eso. Esa gelatina se calienta, disuelta con un tricito de agua, se calienta, se hace hervir y luego cuando ya está tibia se aplica sobre el lienzo para tener que cosa una superficie pues adapta para poder pintar. Entonces eso se volvió una alquimia con el paso de los siglos para aplicar esos pigmentos. De por sí el aplicar los mismos pigmentos, más adelante también voy a buscar una película bastante interesante, siempre sobre el periodo renacentista, ¿de acuerdo? Se desarrolla en Holanda, sobre un buen pintor, y vamos a ver ese trabajo que tenían sobre el pigmento, sobre cómo obtener esos pigmentos mezclándolos con aceites, con distintos elementos, bastante interesante. Bueno, aquí nos dice, permite las mezclas de los colores y la adhesión al soporte. Ya habíamos visto estos cuadros, ya habíamos analizado los colores, ¿cierto? Entonces
tenemos esa diferencia y sepamos que mucha cantidad de trabajos que hacen los artistas no es que digan, no, es que cuando se trabaja en la pintura en un buen nivel alto, no es que el artista diga, no, es que voy a comprar tal color y voy a comprar la acuarela o voy a comprar tal pintura para aplicarle. Muchas veces el buen pintor se crea sus propios pigmentos, los obtiene de elementos minerales, animales o vegetales y los aplica, los crea. Bastante interesante. Y los mezclan con aceites, con distintos aceites, para obtener ese óleo de pigmentación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de contraste de color, ¿cierto? La diferencia que nos crea. Tiempo se refiere al momento histórico en que se hizo. Aquí tenemos un cuadro, El gigante de Francisco de Goya. Más adelante veremos también un documental sobre Goya, gran exponente también del periodo barroco, digamos que barroco clásico romanticista, que ya es más romanticista Goya en su momento del periodo negro. Textura, sensación que produce la superficie, ya sea real, bueno, aquí sobre el tiempo, el momento histórico en el que se hizo, ¿no? Entonces el momento histórico en el que se hizo sería el periodo negro de Goya, sería entre el neoclasicismo y el romanticismo, ¿cierto? Entonces hay que destacar también, ¿qué cosa? Hay que destacar eh, los, las influencias que tienen en ese periodo, ¿cierto? Los artistas, o sea, por factores sociales, económicos, científicos, culturales, etcétera, etcétera. La textura, sensación que produce la superficie, ya sea real, se puede tocar o sugerida, textura visual. Movimiento, se podría dividir el movimiento de las obras en dos grandes grupos, los que por sus características producen una sensación estática y las que sugieren el efecto contrario, es decir, una sensación dinámica. Sensación estática, compositivamente inscritas en una estructura en la que predomina la verticalidad y la horizontalidad. Son simetrías. Cromáticamente, predominio de los tonos fríos, azules, lilas, etc. Por temática, pertenece a esta las obras de carácter espiritual relacionadas con la contemplación u oración o las representaciones de divinidades o reyes. Tenemos acá una división de ejes de los elementos verticales de un cuadro, bueno, de un cuadro, perdón, de una escultura. Trabajo egipcio, Tutmosis I, faraón y se consideraba dios. Sensación dinámica. Compositivamente, entonces, como decíamos acá antes, ¿no? Pues con una textura, con una sensación estática, tenemos lo que acabamos de hablar, ¿no? Esa composición estática con una forma y una simetría. Aquí la simetría es la que nos dicta la forma estática, ¿cierto? Miren la simetría constante, líneas rectas, poco curvilíneas, característico de los egipcios, ¿no? Pero también en el periodo romanticista empezamos a tener de nuevo qué cosa, tenemos una estaticidad, digámoslo así, requerida por el academicismo. Sensación dinámica, tenemos el rapto de Proserpina de Gian Lorenzo Bernini, gran artista. Compositivamente se estructuran en líneas oblicuas o curvas que provocan la impresión de desequilibrio. Aquí las tenemos, miren. Formas completamente curvilíneas. Miren la forma acá que nos da un arco. Son asimétricas. Cromáticamente los tonos cálidos se asocian a percepciones de agitación, rojo, naranja, etc. Por temática, pertenece a esta las obras con batallas, bacanales y temas mitológicos e históricos en los que predominan la acción. Entonces vemos la diferencia de una estática a una dinámica. La noche estrellada de Vincent Van Gogh, tenemos que es completamente dinámica, ¿cierto? Miren qué movimientos.
El Guggenheim de Bilbao es una obra arquitectónica completamente dinámica, ¿cierto? Miren, tenemos un sinfín de obras. Aquí tenemos otra obra arquitectónica, Bodegas del Riscal de La Rioja, y el centro Bart's Fisher. Son obras arquitectónicas completamente llenas de dinamismo. La luz es sobre Vermeer, el documental que veremos más adelante. Bueno, se encuentra en YouTube. El inicio de la cultura, las leyendas y los mitos surgen alrededor del fuego que ilumina, protege y conforta a la comunidad. En los grupos humanos primitivos y las primeras civilizaciones históricas, la importancia de la luz se manifiesta en la representación del sol, centro de vida y fuerza poderosa, en escudos, emblemas y vestidos de reyes, chamanes y chamanes. Don Divino en la Edad Media. El iluminado era una persona que conocía la verdad y la sabiduría de Dios. En el mundo del arte, la luz es entendida como una serie de rayos o partículas que inciden sobre las formas o los objetos de la realidad y así permite que sean reconocidos. El contraste entre blanco y negro sirve para explicar plásticamente la configuración de los objetos claroscuros. Entonces aquí tenemos, miren, completamente unas tonalidades, ¿cierto?, sobre la luz. La luz nos da estas tonalidades. Y miren un trabajo de Monet sobre el claro oscuro. Entonces la luz es un elemento que nos da un juego, sea de claro oscuro como de contrastes de tonalidades. Proporciones. Por proporciones se entiende la relación equilibrada entre las partes de un todo. Los dos cánones más conocidos en la cultura grecolatina se deben a dos escultores pertenecientes a la Grecia clásica: Policleto, siglo V a.C., y Lisipo, siglo IV a.C. Tenemos el esquema de las proporciones del cuerpo humano de Leonardo da Vinci. Tenemos Módulor de Le Corbusier, Apolo de Belvedere, Leocares. Miren ahí las proporciones, ¿cierto? Creo que el profe Linares, si vieron dibujo con él, les tuvo que haber hablado claramente sobre las proporciones del periodo griego. Entonces podemos verlas expresadas aquí perfectamente, ¿cierto? Y tenemos, miren, una composición áurea. ¿Ven? ¿Sobre qué cosa? Sobre un análisis de una arquitectura griega, el Partenón. Miren acá. Tenemos nuestra proporción áurea que sale desde este punto. Perfecta. Tensión es el resultado del enfrentamiento entre dos fuerzas opuestas. Su espacio no es físico, de modo que se trata de un valor que no se puede medir. Obedece más a una sensación parecida, a un desequilibrio, a una vibración o a una presión de algo que no es engendrado por lo que sí es. Tenemos entonces, miren, la tensión creada aquí, esa tensión que les hablaba yo del figurativo. Miren, qué interesante cómo se crean los puntos de tensión principal. Miren, y cómo la pericia de los escultores lograban tomarla bastante bien. Imaginen esto dibujado en formas básicas. Llevamos acá y miren este punto de tensión. Aquí tenemos, ¿qué cosa? Una tensión de balance. Entonces siempre debemos buscar esos puntos de tensión. Mercurio es él, aquí ese. Bueno, la composición, ordenación de las formas y los elementos en el espacio plástico,
un lienzo, una hoja en blanco, un bloque de piedra para realizar una escultura o cualquier otro medio susceptible de ser transformado artísticamente. Tenemos el libro de los testamentos. Tenemos una transformación de la composición. Miren aquí la composición como viene afectada. Tenemos una división reticular para poder tener dentro de la composición una homogeneidad de los elementos que están aquí y una división de eje de centro. Mientras que miren en un bodegón cómo cumple algo muy interesante como la regla de los tercios, ¿cierto? Y sobre todo en la regla de los tercios tenemos algo que es muy interesante acá. Este bodegón de Juan Sánchez Cotán sigue la regla de los tercios, donde dice qué cosa, que en una composición debe predominar siempre el número impar de elementos dentro de la composición. Si esto tuviera 4 elementos o 5 elementos, no sería tan llamativa la forma de la tensión de la composición si fueran números pares. El descendimiento de la cruz de Peter Paul Rubens. Miren acá la tensión que tenemos, miren, parte de aquí y tenemos que empezar a analizar estos elementos de tensión. ¿Por qué? Porque para nuestra vista, para los que están viendo fotografía conmigo también, recuerden que esos elementos perpendiculares, líneas de continuidad, verticales, horizontales, formas complejas de composición, son lo que nos van a dar esa percepción realmente que va a cautivar el ojo. Entonces veamos acá cómo se crea una línea de tensión, ¿cierto? Miren, desde aquí recorre todos los elementos. Ahora vamos a ver en el documental que tengo listo, súper interesante para que se den cuenta la creación de los cuadros. Expresión. Toda obra de arte y todo creador trata de expresar algo a través de su labor artística, del fruto de su talento. Al espectador corresponde el ser capaz de ver qué quiere transmitir en su obra el artista. Aquí tenemos a María Magdalena Pedro de Mena. Miren, un trabajo bastante rococó, ¿cierto? Ya tenemos materiales como la madera pintada, tratando ya de dar un realismo absoluto, con colores bastante vivos. Tenemos a Danada de Tiziano Vecellio y Autorretrato de Francis Bacon. Francis Bacon en sus trabajos expresaba su, digámoslo así, juxtaposición, su ira interna, su tormenta interna, su lucha interna, ¿no? Una locura total, Francis Bacon. Para los que están viendo conmigo Historia del Arte 3, es una de las películas que tenemos que ver. Miren acá, como una expresión, bodegas, la de las bodegas de Riscal de La Rioja, como una composición. Bacon sí, Bacon es ya artista prácticamente, él forma parte de las vanguardias, o sea, mucho más reciente de las vanguardias. Él se desarrolla entre los años 50, 60, 70, sí es muchísimo más reciente. Veamos aquí esa confusión, esa tensión de formas completamente aquí cómo se caracteriza. Miren, con una forma arquitectónica, miren acá. Bidimensionalidad y tridimensionalidad. Línea unidimensional en pintura, ¿no? Plano bidimensional. Volumen tridimensional en escultura y arquitectura. Aislada en el espacio en relieve. Alto relieve, medio relieve, bajo relieve, hueco relieve. Son los tipos de relieve. Por ejemplo, aquí tenemos qué cosa. Tenemos un hueco relieve, ¿cierto? Los egipcios tenían esta tendencia a hacer no un alto relieve, sino a incidir, o sea, hacer incisiones sobre la piedra. Miren acá. Mientras que los babilones, por ejemplo, tenían la forma de crear bajo relieves. Aquí tenemos qué cosa. Tenemos un alto relieve, miren, un medio relieve, ¿cierto? Y aquí tenemos un alto relieve.
Entonces miren, tenemos un alto relieve y un bajo relieve. Miren acá, qué interesante. Tenemos este bajo relieve, un hueco relieve, perdón. Esto es completamente hueco y miren la sombra, la luz como incide. Visto desde otro punto de perspectiva, miren. Desde el frente. Es un hueco relieve. Y nos da una sensación de dimensionalidad increíble. Sí, es súper chévere. Aquí tenemos una composición compleja, miren. Cómo crean una composición con otras composiciones, ¿cierto? Quien me diga el artista que ya lo vimos, que creaba bodegones, o sea, creaciones, sus bodegones, por decir así, con animales, frutas, cosas varias, le doy un premio. ¿Nadie se acuerda? No, no era Picasso. Está con el cubismo, Fanny, hoy. Aquí tenemos esta composición tan chévere, miren cómo crean con un elemento arquitectónico, con una mujer, o sea, con una composición, otra composición, otra composición, otra composición, miren, toda una composición muy interesante de dos ancianos. Otra más, miren. Sí, esta es súper chévere. Y aquí hay 9 personas. ¿Logran encontrar las demás? Sí, el artista de las frutas. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién encuentra las otras 3? 4, perdón. En el perro, Mm, no. no se nota bien, no tengo buena calidad de imagen. Mm. Bueno, luego las vemos porque ahí sí esta está un poco pixelada, pero están las 9 personas en puntos que uno menos se imagina. Miren acá otra obra. Una punta de papas. Tiene ganas de comer papas, Giuseppe. Esas son piedritas, como en Villa de Leyva. Miren un Albert Einstein. 3 personas en la cara, sí. Aquí tenemos un cuarto, aquí tenemos un quinto. Luego la analizamos. Aquí tenemos un Einstein, miren, con otra composición. ¿Ven? Y bueno, con esto concluimos nuestro documento. Este también lo comparto en el Google Drive, ¿de acuerdo? Para que lo podamos estudiar con detenimiento. Bueno, vamos a empezar con nuestra serie de videos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con uno que se llama Para entender el arte, dura 9 minutos. Sucesivamente vamos a pasar con uno que se llama La composición en el dibujo y la pintura. Y luego Velázquez, la cumbre del barroco, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, presten atención y vamos a iniciar con nuestra proyección.
Este cuadro tiene unas cuantas cosas curiosas. ¿Qué hace un león paseándose tranquilamente por la nave lateral de una iglesia? ¿Qué pone en ese papel pegado en la pared? Lo que aparece en la ventana es un pájaro o un platillo volante. Vamos poco a poco. Este cuadro lo pintó Antonello de Messina hacia 1474. Representa a San Jerónimo trabajando en su gabinete de estudio. San Jerónimo fue un sabio del siglo IV que recibió el encargo de traducir al latín la Biblia. Se lo encargó el Papa San Dámaso. Antes de hacer su trabajo, el sabio se pasó mucho tiempo haciendo penitencia para prepararse. San Jerónimo aparece sentado en su gabinete de estudio, que a su vez está situado en un espacio algo surrealista, pues no estamos seguros de si es una iglesia o el claustro de un monasterio, y además toda la escena está enmarcada por un gran arco de piedra, como una ventana por la que nosotros estamos mirando lo que hace el santo. En la base del arco aparecen una perdiz y un pavo real. La perdiz, el pavo real, igual que el león, son figuras con un significado simbólico. El cuadro está lleno de figuras simbólicas. El gato, la toalla, la palangana, los arbolitos, los zapatos junto a la escalerita. El significado simbólico de algunas de estas figuras está muy claro y todos los pintores antiguos lo utilizaban con el mismo sentido. Pero hay símbolos que admiten diversas interpretaciones, incluso contrarias, y los estudiosos del arte no se han puesto de acuerdo. Por ejemplo, en algunas pinturas la perdiz significa la humildad, la sencillez y la bondad, mientras que el pavo real simboliza la soberbia, la vanidad y el engreimiento e incluso la lujuria. En cambio, en otras pinturas ocurre al revés. La perdiz representa la atracción por las cosas terrenas y el pavo real significa el deseo de las cosas espirituales y el esfuerzo por alcanzar la sabiduría divina y la visión sobrenatural. Una idea presente en la filosofía antigua era que el hombre, mediante el trabajo intelectual, puede recibir la inspiración y la iluminación de Dios para alcanzar la verdadera sabiduría. En la teología cristiana medieval se sigue esta idea, interpretando que mediante el esfuerzo que requiere el estudio y el trabajo intelectual, el hombre puede purificarse y alcanzar la visión sobrenatural. Todas estas ideas están presentes en este cuadro de Antonello de Messina. Podemos decir que el tema del cuadro es el trabajo intelectual y la inspiración divina. Este es uno de los famosos grabados de Durero. Se titula Melancolía. Aquí tenemos un montón de objetos y figuras. Todos tienen un significado simbólico. Vemos que aparece una escalera. ¿Por qué? ¿Cuál es su significado? Representa la obra a medio hacer, sin concluir. Representa el esfuerzo necesario para lograr el objetivo. Para pasar de un nivel material a un nivel racional hay que ascender unos escalones, hay que hacer un esfuerzo. Los clásicos decían, el esfuerzo continuado cuando es estéril produce melancolía. Cuando el artista busca la forma adecuada para su obra y no lo consigue, se deprime. La escalera es el símbolo del esfuerzo intelectual. Tanto para los filósofos como para los artistas, la necesidad de alcanzar la solución a un problema, la forma adecuada para una composición, la nota o la palabra precisas para seguir una melodía o un poema, requería un esfuerzo en el que la inspiración divina o de las musas les podía ayudar. En este cuadro de Velázquez también aparece una escalera y con la misma intención simbólica. Representa el esfuerzo del artista por llevar a cabo su obra. El cuadro se titula La fábula de Aracne. Según esta fábula, Aracne, que era una tejedora de tapices, desafió a la diosa Atenea, diosa de la sabiduría, a ver quién hacía un tapiz más bonito. La tejedora presumía de ser capaz de hacer auténticas obras maestras con su arte, y eso es lo que representa la escalera. En el plano del suelo están las hilanderas y las tejedoras que hacen un trabajo manual, pero unos escalones más arriba, es decir, en un plano superior que se alcanza con el esfuerzo intelectual, están representadas las bellas artes, la música, la arquitectura, la pintura, la escultura. Velázquez defendía que el trabajo del pintor era un trabajo intelectual, no un oficio manual, y por tanto una actividad noble que le permitía a él solicitar un título nobiliario, la Cruz de Santiago. En este cuadro de Picasso también aparece una escalera, es un autorretrato. Picasso se representa a sí mismo con cara de toro y tirando de un carro. En el carro aparece un cuadro y una escalera. Ha habido montones de artistas que han utilizado en sus obras una escalera. Esta es de Yoko Ono. El espectador se veía obligado a subir los escalones para poder leer lo que estaba escrito en el techo. Esta es de Gordon Matta Clark. Era literalmente una escalera para subir al cielo. Esta es del artista chino Cai Guoqiang. Es también una escalera que sube hasta el cielo.
Para saber cómo lo hace, puedes ir al final del vídeo y te explico el truco. Pues eso, la escalera significa el paso del nivel material y terreno al nivel intelectual y espiritual. Ese paso requiere del esfuerzo del hombre y también de la inspiración divina. Dar con la idea que resuelve el problema, actualmente lo solemos simbolizar con una luz o una bombilla que se enciende. Antiguamente se simbolizaba con una campana que suena. En el grabado de Durero aparece la campana. Ya lo decía Richie Valens en La Bamba, su famosa canción: para subir al cielo se necesita una escalera larga y otra cosita. Es decir, para dar con la idea y recibir la inspiración, el hombre necesita desprenderse de las atracciones terrenas mediante la renuncia y la humildad. Y eso es lo que representan los 2 zapatos al pie de la escalera. Quitarse los zapatos es renunciar a los goces terrenos para entrar en unión con Dios. Vamos a ver ejemplos en la historia del arte sobre esto de quitarse o perder los zapatos. En este bajorrelieve de la época clásica del arte de la antigua Grecia, vemos a una mujer desatándose la sandalia. En muchos cuadros, los zapatos quitados representan la entrega de la mujer a su esposo, o del esposo a su mujer, pero también podía significar la entrega de la mujer a alguien que no es precisamente su esposo. Perder un zapato podía significar dejarse llevar por la pasión hasta la infidelidad. Pero además de representar la entrega en el amor humano o amor profano, también podía simbolizar la entrega del hombre a Dios. Aquí tenemos a Moisés quitándose sus zapatos antes de ponerse en presencia de Dios para hablar con él. Aquí está la Virgen María en la Anunciación, cuando concibe a Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Aquí tenemos representado el nacimiento de la Virgen María. Y aquí está la Virgen María con el niño Jesús, cuidándole para que no tropiece ni pierda su zapato. Está claro, entonces, San Jerónimo se ha quitado los zapatos y ha subido a la escalera para hacer su trabajo de traducir la Biblia al latín, porque esa es la manera de poder contar con la inspiración divina. Lo que este cuadro nos quiere decir es que solo mediante la humildad y la penitencia, renunciando a los bienes materiales y entregándose a Dios, se puede alcanzar la sabiduría y la visión sobrenatural que Dios ha revelado a los hombres y que se contiene en la Biblia. La mayor parte del arte que se hacía en el siglo XV era un arte al servicio de la religión cristiana y se hacía con la intención de difundir la fe y la doctrina cristianas. Resumiendo, hay 3 niveles de análisis en una obra de arte. El análisis formal consiste en describir lo que vemos. El análisis de la expresión consiste en explicar lo que significan las cosas que vemos. Y el análisis de la intención, es decir, explicar qué pretende conseguir el artista con su obra. En cuanto a la escalera de Kai Wo Qian, se trata de una traca sujeta a un globo. Mientras el globo va ascendiendo, la traca va explotando. Nada más, hasta el próximo vídeo. Adiós. Un cuadrado. Una de las obras más extraordinarias de la historia del arte empieza así. Trazamos un cuadrado. El eje vertical y el eje horizontal. Añadimos medio cuadrado a un lado. Y otro medio cuadrado al otro lado. Trazamos ahora las diagonales del cuadrado y las diagonales del rectángulo. Dividimos ahora este lado en 3 partes iguales. Hacemos lo mismo en este lado y 3 partes iguales en este lado. Trazamos las verticales de estas divisiones
Y así tendremos la oportunidad de trazar un cuadrado grande y un cuadrado más pequeño. Si ahora unimos estos puntos con el centro de nuestra composición, tendremos sobre todo si reforzamos esta línea, tendremos el esquema de un techo artesonado en perspectiva. Y ahora si completamos nuestro dibujo, trazando el esquema de una mesa, y aquí, en el primer semicuadrado, situamos a una figura apoyada con las manos sobre la mesa, Bartolomé, a su lado Santiago el Menor, y junto a este, Andrés, con las manos abiertas, interrogantes, mientras que en el otro semicuadrado situamos la figura de Judas que acerca hacia sí la bolsa de monedas, mientras que por detrás se distingue la figura de Pedro. Junto a él está Juan, que se aparta asustado y dice: «Yo no, Señor». Ya que en ese momento Cristo, porque Cristo está aquí, en el centro, con los brazos abiertos siguiendo la diagonal. En ese momento Cristo ha dicho: «Uno de vosotros me traicionará». Siguiendo vemos la mano de Tomás con el dedo alzado, mientras Santiago el Mayor abre los brazos desesperado. A su lado, Felipe se abrocha la capa. Y por último, en el extremo, con las manos señalando a Cristo, están Tadeo, Mateo y Simón, que es quien cierra la escena. Pues bien, vean cómo de un cuadrado ha nacido nada más y nada menos que la última cena de Leonardo. Solo de un cuadrado central, medio cuadrado a un lado y otro medio cuadrado al otro lado. Ustedes se preguntarán, ¿es posible que una composición como esta nazca de una forma tan sencilla, de un cuadrado? Este cuadrado es proyecto y realidad. Proyecto y realidad a la vez. Quiero decir que cuando Leonardo pensó, ideó esta gran composición, cuando dispuso a los 12 apóstoles en grupos de 3, cuando les atribuyó una actitud, una expresión, este extraordinario movimiento de las manos, Leonardo quiso confirmar esa idea suya, darle un valor universal y definitivo mediante la regla, mediante una forma geométrica definitiva, el cuadrado. En la base de la composición y de la estructura de la Última Cena de Leonardo hay, por tanto, una geometría oculta. Una geometría que no solo está en Leonardo, sino en todas las obras de los grandes maestros del pasado y en las de los contemporáneos. Sobre todo, una composición geométrica que no solo sirve para crear un cierto orden, una cierta sensación de plenitud en las obras de los grandes maestros, sino que también sirve para sugerir al observador un método para comprender y leer los significados más profundos de la misma obra. Por ello, vayamos a descubrir estos secretos para luego poderlos usar nosotros mismos en nuestros dibujos y en nuestras pinturas. Entremos en el mundo de Giotto, atravesémoslo para descubrir los secretos de la composición. En primer lugar, digamos que en Giotto la composición adquiere un nuevo carácter. En Giotto, el personaje principal ya no se sitúa en el centro de la composición con unas dimensiones mayores que las de los otros personajes, sino que es el personaje que tiene un mayor peso y hacia el cual se dirige toda la composición. Además, la composición de Giotto se basa en la relación recíproca que existe entre los personajes y el fondo, ya sea este arquitectónico o paisajístico. Examinemos dos casos, el homenaje de un hombre sencillo y el llanto ante Cristo muerto. En el primer caso, la función del fondo arquitectónico es fundamental. A uno y otro lado de la composición, dos elementos arquitectónicos, dos torres, dan peso a los personajes de la derecha y de la izquierda,
confiriéndoles mayor importancia. El pórtico central sirve de nexo, pero el pintor concentra su atención sobre todo en el personaje de San Francisco, y en ese personaje se basa toda la estructura de la composición. La importancia que San Francisco adquiere no deriva únicamente de la torre que incide sobre su figura, sino también de su propia masa incrementada por la de la pareja de dignatarios de la izquierda y hasta por la de la pareja de la derecha a través de la alfombra que el hombre sencillo extiende en el suelo. En el llanto ante Cristo muerto, la composición, basada esencialmente en la diagonal, es en realidad compleja y muy rica. A este relato, a este extraordinario relato, contribuyen, en primer lugar, la inclinación de los personajes que, progresivamente, van curvándose hacia el centro de la composición. A esto también contribuye la dirección de la colina que desciende hacia allí. Sobre la colina, el árbol, que dirige sus ramas al cielo, conecta este con la tierra. Porque también en el cielo se está viviendo el drama que tiene lugar en la tierra. Puede observarse en el vuelo atolondrado de los ángeles dispuestos de tal manera que si los unimos de 2 en 2 o de 3 en 3, vemos que la dirección de su vuelo converge en el núcleo de la composición. Este núcleo está encuadrado por dos figuras vistas de espaldas, dos figuras extraordinarias. Es la primera vez que un pintor se atreve a pintar dos figuras ocultas bajo un manto y vistas de espaldas, entre las cuales, vean, distinguimos el centro de la composición, reforzado también por el grupo de las mujeres que lloran. Es el encuentro de la madre con el hijo muerto. Es un encuentro que jamás se producirá porque los dos perfiles, observen, no se encuentran. En Rafael se aprecia a menudo que la forma de un triángulo encierra las figuras siguiendo el esquema de Leonardo. En ocasiones, este triángulo se cruza con otro triángulo invertido, como por ejemplo en el caso de El entierro de Cristo, en el que el triángulo con el vértice hacia arriba encierra las figuras centrales y el triángulo invertido sigue la inclinación de los portadores. Hay además una curva oscilante que subraya el abandono del cuerpo de Cristo. Rafael pinta su escuela de Atenas en las estancias del Vaticano como homenaje a la búsqueda racional de la verdad. Ambienta la escena bajo una gran bóveda que recuerda la del proyecto de Bramante para San Pedro. Pero lo fundamental es que organiza la complejidad de la escena siguiendo una composición basada en el cruce de dos diagonales que apoyan la fuga de la perspectiva de las principales líneas directrices de la estructura arquitectónica. En el punto de encuentro de las líneas principales y de las directrices de la estructura arquitectónica sitúa la mano de Aristóteles, mientras que a su lado está Platón señalando el cielo con un dedo. Junto a Aristóteles y rodeando a las dos figuras principales, Rafael pinta una serie de personajes. Estudiosos, científicos, arquitectos, matemáticos. A un lado está Sócrates con sus discípulos, pero sobre todo, en esta estructura basada en el cruce de las diagonales, Rafael consigue ordenar todo el complejo movimiento de los personajes y de la escena. En primer plano, a un lado, dispone la figura de Pitágoras, que está tomando notas entre sus discípulos. A su lado está Heráclito con el codo apoyado sobre un gran cubo.
En la escalinata, a los pies de las dos figuras centrales, está Diógenes recostado, mientras que a la derecha, un grupo de personajes se reúne en torno a Euclides, que apoyado en el suelo está dibujando con un compás rodeado por Zoroastro, Ptolomeo y el propio Rafael, que, como firma, se representa a sí mismo a la derecha de la pintura. La perspectiva del pavimento de la escena está organizada naturalmente siguiendo la fuga de todo el conjunto y converge en la mano de Aristóteles, que se constituye así en el centro geométrico de la composición, pero que también representa el centro del significado de la obra. Rembrandt construye la representación del drama más grande de la humanidad, la muerte del Hijo de Dios, sobre una geometría simple. Dibuja en un rectángulo 3 ejes. El eje central y otros 2. Fíjense, en el eje central, Rembrandt dispone la figura de un ladrón visto de cara. En el eje lateral, la cruz del otro ladrón visto de espaldas. En este espacio creado por las dos perspectivas, dibuja en escorzo la cruz de Cristo, cuya presencia está subrayada por la diagonal de la caña con la que un soldado sostiene la esponja mojada en vinagre. Al pie, las mujeres, un soldado envuelto en su capa. A la derecha, el perfil de un jinete. Al fondo, detrás de los personajes que impertérritos presencian la escena, el dibujo de una arquitectura lejana. Y en este espacio que, como ven, queda libre, mientras que todas las figuras se concentran en el otro lado del dibujo, pues bien, en este espacio, el observador, nosotros, estamos invitados a entrar a arrodillarnos al pie de la cruz. En el cuadro Ruggiero libera a Angélica, de Ingres, vemos cómo el eje vertical subraya la inmovilidad de la figura de Angélica, mientras que la diagonal destaca el dinamismo de la lanza de Ruggiero. También en un cuadro como Lluvia, Vapor y Velocidad, de Turner, construido solo con luz y color, la importancia de la estructura compositiva es fundamental. El significado del cuadro adquiere mayor profundidad a través de la lectura de la horizontal del fondo y de las rectas, inclinadas y convergentes de la perspectiva del puente, que coinciden precisamente con la diagonal del cuadro. También los impresionistas, pintores de la luz por excelencia, que en sus obras parecen ignorar la importancia de la estructura geométrica, componen en realidad sus cuadros siguiendo esa geometría oculta que estamos intentando descubrir. Así, en el Déjeuner sur l'herbe de Manet, vemos cómo en el centro de la pintura, en la zona determinada por el cruce de las diagonales y del eje vertical, el artista dispone las 3 figuras siguiendo las diagonales de los 2 hombres vestidos y de la mujer desnuda. La composición del cuadro de Degas, Bailarinas en escena, es especialmente fascinante. Con el eje vertical, Degas divide el rectángulo de su pintura en 2 zonas. Arriba, a la derecha, se mueve un grupo de bailarinas siguiendo una línea curva. En cambio, la zona de la izquierda permanece vacía, y ese espacio iluminado y vacío parece invitarnos a entrar para mirar desde más cerca o incluso para bailar. Para conseguir una obra de apariencia tan simple, Mondrian, un maestro de la pintura abstracta, usa en realidad una composición compleja y articulada basada en la sección áurea. ¿Cómo construye su cuadro? Sobre la diagonal, construye un rectángulo áureo, señalando un punto Q y determinando un segmento A.
A continuación, este segmento pasa a ser el lado de otro cuadrado, sobre cuya diagonal Mondrian construye un segundo rectángulo áureo en el que señala un punto P. Superpone entonces los dos cuadrados, haciendo coincidir el punto P y el punto Q. De esta superposición nace la estructura geométrica de su composición. En el cuadro Niña corriendo en un balcón, de Giacomo Balda, uno de los padres del futurismo, la composición juega un papel fundamental, tanto para el significado del cuadro como para el dinamismo del conjunto. Una composición basada en las verticales, en los ejes de las figuras y en la inclinación de las piernas. Esta composición no la encontramos únicamente en el cuadro definitivo, sino también en los estudios que preceden a la ejecución del cuadro. Hemos visto que los grandes maestros emplean diversos esquemas compositivos en sus obras. Intentemos ahora sintetizar estos esquemas para que podamos utilizarlos en nuestros dibujos y en nuestras pinturas. Empezaremos por la composición más elemental, la composición axial. Bien, si este es el espacio de nuestro dibujo, la composición axial es justamente la basada en un eje que pueda ser central o lateral. De la composición axial pasemos ahora a definir la composición diagonal, es decir, la basada en la diagonal que tiene carácter ascendente si va de abajo a la izquierda, arriba a la derecha, o descendente si es la que procede de arriba a la izquierda y va hacia abajo a la derecha. Después de la composición axial y la diagonal, parece lógico pasar a la composición triangular. Y también podemos esquematizar la composición cuadrada que está basada en un cuadro que puede representarse así. Y por último, tenemos la composición curva, es decir, basada en una curva o incluso la circular si está basada en un círculo. Evidentemente, todas estas composiciones pueden combinarse entre sí y proporcionar, por tanto, esquemas compositivos más complejos que darán una composición mixta. Para ejercitarnos también nosotros en la composición, tomemos un objeto sencillo del que ya hemos tenido ocasión de ocuparnos, las manos. Las manos son especialmente interesantes por su movilidad, por su expresividad y sobre todo porque pueden adaptarse a diferentes estructuras compositivas. Todos los grandes artistas han estudiado las manos. En particular, en este dibujo de Rafael, que es un estudio para las manos de los personajes de una de sus pinturas, La disputa del Sacramento, vemos cómo el artista interpreta la mano y el movimiento de la mano siguiendo determinados esquemas compositivos que ahora intentaremos descubrir. Una mano abierta, un modelo sencillo, pero que en su base cuenta con una composición muy precisa. Tenemos el eje de la propia mano que coincide con la dirección del índice, y luego los dos ejes que comprenden las direcciones de los dedos y el pulgar. Por otra parte, los dedos de una mano que sostiene un libro están dibujados siguiendo una estructura cuadrangular. El dedo índice está comprendido dentro del cuadrado de la estructura, mientras que los demás dedos salen fuera de las líneas de la composición, pero siempre guiados por las direcciones y las proporciones que la propia composición determina. Tenemos ahora una composición poligonal, que delimita el perímetro dentro del que están inscritos los dedos de una mano que también sostiene un libro. En esta ocasión los dedos están más cerrados y vistos en escorzo y su dirección está igualmente determinada por la dirección de las líneas de la composición general.
Dibujamos dos ejes que determinan un ángulo agudo bien preciso y siguiendo esos dos ejes, disponemos los dedos principales de una mano abierta, el índice y el pulgar. En el ángulo definido por las dos direcciones y también por las proporciones de los dedos, podemos trazar los demás dedos, completando así el dibujo de una mano que también en esta ocasión se ha definido primero con claridad por medio de la composición. También en una naturaleza muerta, aún la más simple, es necesario componer los elementos. La composición es necesaria. Veamos dos ejemplos con dos disposiciones distintas de los mismos elementos. Incluso para una naturaleza muerta tan sencilla, la composición es necesaria. Es decir, para poder dibujarlos debemos componer los elementos del tema. Y en ese caso, ¿cómo hay que proceder? Bien, primero hemos esbozado la forma cuadrangular del papel sobre el que están dispuestos los distintos elementos. A continuación hemos esbozado la forma curva del plato y los ejes de los elementos principales, o la forma de los elementos principales, los ejes de los pescados, la forma de los limones, el eje del pescado que está en el centro y por último el del otro casi horizontal que está abajo. Basándonos en estos ejes, en los círculos de los limones y en el del plato, hemos compuesto el dibujo del resto. Las arrugas del papel, siempre fascinantes, las hemos realizado en este caso simplemente con sombra, con el gris y el ocre de las sombras principales. A continuación, los tonos cálidos, rosáceos de los dos pescados de arriba, junto con el rojo, anaranjado, violáceo y rosado del pescado de abajo, se combinan cromáticamente con el gris de la trucha del centro contrastada con el amarillo verdoso de los limones. Ahora realizaremos una composición distinta de la misma naturaleza muerta que acabamos de ejecutar con colores acrílicos y que, en cambio, en esta ocasión dibujaremos con pasteles. Pero el procedimiento de su desarrollo es el mismo. Empezaremos trazando las formas principales y las direcciones fundamentales de los elementos básicos que la constituyen. Dibujaremos la forma trapezoidal de la hoja de papel sobre el círculo del plato. Luego dibujaremos los ejes de los pescados de arriba, la curva de la trucha que se combina con la esfera de un limón y finalmente el elemento horizontal del pescado de abajo con el otro limón. Tras haber esbozado esquemáticamente las proporciones con carboncillo, pasaremos a los colores definiendo mejor las formas y los volúmenes. Así pues, con el naranja, el rojo, el carmín, dibujaremos los pescados que tienen esas tonalidades. Con el gris, con el azul y con el violeta, dibujaremos la forma y el volumen de la trucha. Con el gris y el ocre, la sombra y las arrugas del papel. Y con el amarillo, por último, los limones. Comparemos ahora las dos composiciones. La primera, vean, está basada en la forma cuadrangular, romboidal de la hoja de papel sobre la que se disponían las dos horizontales de los elementos de arriba y de abajo, unidos por una diagonal. Y sobre esa diagonal se disponían las dos esferas de los limones. Por el contrario, en la segunda composición, la forma de la hoja de papel es más bien trapezoidal. Sobre esta forma se componen las dos direcciones convergentes de los pescados de arriba. La curva del pescado central que se combina con la esfera de un limón
y con la curva del plato situado fuera del papel, y por último el elemento horizontal del pescado de abajo que se combina con la esfera del otro limón. Ricardo Tomasi Ferroni, como ya hemos dicho, nos remite a las lecciones de los grandes maestros. Y como los grandes maestros, también Tomasi Ferroni dispone las figuras de sus escenas según un orden y una estructura instintivas. Todo ello podemos comprobarlo viendo algunas de sus obras. En Ruggiero y Angélica se entrecruzan dos composiciones, la axial y la diagonal. La composición axial se basa en el eje vertical determinado por la figura de Ruggiero y en el horizontal determinado por la figura de Angélica. Mientras que la diagonal subraya el movimiento del largo cuello de ese extraño animal que Ruggiero cabalga y una línea curva subraya el lecho de Angélica. En el cuadro Desayuno en el Gianicolo, sobre la vista de Roma con las cúpulas iluminadas, intuimos una línea horizontal. Los personajes del primer plano están dispuestos de acuerdo con una figura triangular que se entrecruza con la elipse que los delimita. También encontramos una estructura elíptica en la base de la composición de La Batalla. Una elipse que une los personajes que están en el primer plano y que se entrecruza con la composición diagonal que subraya el movimiento del jinete del segundo plano. Sigues una regla porque tú haces cuadros bastante complejos con figuras, personajes, fondos, arcos. ¿Esta composición cómo nace? La composición es... creo que es una cosa instintiva. Ha habido pintores, grandes pintores que no la tenían y eran grandes pintores, en fin, grandes pintores. Bueno, pintores que no han sido excelsos precisamente quizás por la falta del sentido de la composición. Yo no sé si lo tengo o no lo tengo. Vamos, lo cierto es que no soy un gran pintor, así que... pero creo que tengo ese sentido de la composición. Es una cosa instintiva. Por tanto, ¿crees que existen reglas, existen reglas, reglas que se presentan de vez en cuando. Mira, decirte ahora qué es una buena composición es dificilísimo, la verdad. Es el equilibrio del cuadro, de las masas, de las líneas, del punto de... es la importancia, también la importancia del núcleo, del centro del cuadro, del centro psicológico, una composición, una buena composición. En una buena composición, el centro de la luz o digamos, del volumen, de los volúmenes, el punto en el que gravitan, en el que, digamos, van a confluir ciertas líneas, bien, siempre está situado en un cierto punto que corresponde casi siempre, este centro de la composición, casi siempre corresponde a la sección áurea de un lado del cuadro, ¿no? Ya sea la sección áurea de la base o la de la altura. Entiendo. Esta es una regla casi fija para una buena composición, ¿eh? Luego, una composición está formada de compensaciones. De equilibrios. De equilibrios, sí. Si tú pones algo en un lado, debe estar compensado en el otro lado. Así que, pero esta regla, digamos, yo no te la sé explicar bien, pero el hecho de que una buena composición debe estar planteada en base a la sección áurea de un lado, de los lados del cuadro, es una regla fija. Emilio Greco es un escultor y por lo tanto basa sus esculturas precisamente en la composición. Pero esta composición también la encontramos en sus dibujos. Escuchemos en su propia voz la fascinación de la estructura y de la composición. La geometría nació por una necesidad del hombre. El hombre la adaptó a su vida, a su naturaleza.
según la sensibilidad personal que cada hombre tenía. Y, naturalmente, lo principal era la funcionalidad de aquella. Vemos que el poste de madera, con el tiempo, se convierte en columna, pero no en una columna cilíndrica y rígida. Y después, poco a poco, este poste de madera, convertido en columna, pasa a ser una columna modulada, con un énfasis, para entendernos. Más adelante, la columna se hace cada vez más elegante, con un capitel que recuerda los rizos que hacen el hierro y la madera al trabajarlos, que se rizan sobre sí mismos. Así es como nacen las volutas del capitel, a veces cubiertas por hojas de acanto y otros elementos decorativos que pueden ser de lo más variado, como animales y otras cosas, pero el origen de todo esto es el poste de madera inicial sobre el que se apoya el templo o bien la vivienda. Pero la composición no solo sirve para crear un orden en nuestro dibujo. En la composición permanece escondido el significado de cada obra. Por ejemplo, en una litografía de Braque, El pájaro volando, podemos ver los distintos significados de la composición. Bien, observen, en estas tres composiciones basadas en la diagonal, la posición de la silueta confiere distintos significados. En la primera, el pájaro está levantando el vuelo. En esta, la imagen es más bien estática. Y en cambio, en esta otra, el pájaro está ya suspendido en el espacio infinito de nuestra fantasía. En el próximo encuentro abordaremos otro aspecto del dibujo, un aspecto interesante, aunque más racional. Es un aspecto del dibujo que afronta los problemas del ambiente en el que vivimos y en el que trabajamos. Por eso, la lección de los maestros ya no será la que proporcionan los dibujos y las obras de los grandes artistas del pasado, sino que será la que oiremos directamente en su propia voz a los protagonistas de la arquitectura. De ellos podremos aprender la regla y el proyecto. Podremos aprender el método para estudiar la arquitectura de los ambientes en los que vivimos, la arquitectura de nuestras ciudades y probablemente también podremos comprender cómo, a través del proyecto, es posible mejorar el ambiente de las casas y de las ciudades. Bueno, chicos, ¿qué tal? Interesante, ¿cierto? Bueno, deciden ustedes. Yo tengo un tercer video, 23 minutos 50. ¿Quieren que lo dejemos para verlo ya? Ya llevamos 1 hora y media de clase. ¿O quieren que lo dejemos para el viernes? ¿De una vez? ¿Sí? ¿Lo pongo entonces todos? Bueno. Este es sobre Velázquez. Listo, de todas maneras, pues yo estoy grabando esto. Una cosita,
Bueno, Giuseppe dice que para la otra persona dice que para hasta que le toque clase. Eh, no sé, ya hay divergencias. No sé, si quieren lo dejamos para la otra clase, que es 23 minutos. Ya son las 8 y yo también estoy más o menos sobre el horario. Dime, Jonathan. Entonces sí, dejemos que así lo podemos ver y comentamos los otros videos también y vemos el otro el viernes sobre Velázquez, es bastante interesante y así podemos hacer un poco de foro y comentamos otras cositas que tengo preparadas, ¿listo? Y así no nos sobrecargamos, ya tuvimos dos, vean, bastante ilustrativos. Bueno chicos, entonces quedamos así, nos vemos muchas gracias a ustedes, nos vemos el viernes, ¿de acuerdo? Cualquier duda en el tema de la realización del trabajo para la evaluación, me lo comentan, ¿de acuerdo? Bueno chicos, igualmente, muchas gracias. Bueno, entonces estamos hablando, nos vemos el viernes. Chao chicos, que estén muy bien. Chao a todos.